soy profesor de enfermería. Hoy vamos a iniciar con el curso de farmacología para enfermería en su segunda edición. Se dio en el año 2025, este es el año 2026, así que es la segunda edición, ¿sí?, del curso. Así que bueno, nada, más que darles la bienvenida. Gracias por estar en esta instancia y espero que, bueno, que sean unos 5 meses fabulosos. Son un montón de tiempo, 5 meses. Les soy sincero, hay mucho contenido, mucho para trabajar. Es una clase por sábado. De esos 4 encuentros, vamos a hacer siempre 4 encuentros. Puede ser que a veces caigan 5 sábados. Ese quinto sábado queda como libre. Siempre van a ser 4 clases. El quinto sábado quedaría libre como para que ustedes puedan leer, repasar, o puede ser que también les genere alguna actividad, eso lo vamos viendo, ¿sí? Quizás también cuando hay un quinto sábado puede ser que el parcial lo organice para que sea ese día. Son 5 meses, como les había dicho. Cada mes equivale a una unidad. Terminada la unidad, se hace un examen parcial sería de esa unidad, ¿sí? Una vez realizado ese examen, obviamente que no es eliminatorio ningún examen, eh, y creo que incluso lo pueden ir repitiendo las veces que lo deseen hasta obtener una nota superior a 7, ¿sí? La idea es el aprobado siempre con 7. Una vez, después seguimos con la siguiente unidad, siguiente, hasta terminar las 5 unidades. Terminadas las 5 unidades, tenemos un examen final. El examen final es integrador, es decir, que ese examen van a sumarse las 5, perdón, van a sumarse las 5 unidades, y una vez aprobado ese examen, ahí sí acceden al certificado de finalización del curso, ¿sí? Hay distintas unidades, yo ya les compartí en el Classroom, les compartí el programa, ahí lo pueden ver, ¿sí? No vamos a estar haciendo cálculos de dosis ni nada de eso. Si ustedes lo desean, podemos dedicar algún quinto sábado, como les había dicho, como un mini taller de eso. Generalmente no estaría contemplado dentro del curso, pero si hay una necesidad real y tangible de querer hacer esto que estoy diciéndoles, de un tallercito de cálculo de dosis o algo por el estilo, lo podemos hacer, ¿sí? Siempre virtualmente hablando, obviamente, ¿sí? Así que bueno. Voy a presentar el PowerPoint, a compartir, y arrancamos con la clase, con el tema del día de hoy. Ahora coméntenme ustedes si se ve la presentación. Dice Introducción a la farmacología. Bueno, introducción a la farmacología es el tema de hoy. Hoy va a ser un poco la introducción más que nada. A veces no es del todo divertido este tema, pero bueno, es parte del curso y es parte de una actividad que hay que realizar, ¿no? Y mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería, lo vuelvo a repetir. Historia de la farmacología. Bien. Bueno, sabemos que la farmacología no empezó tal cual la conocemos actualmente, ¿no? Actualmente ya está muy avanzado todo lo que es la farmacología. Recordemos a los chamanes, a las personas que utilizaban las plantas en la antigüedad, ¿no? Para hacer distintas pociones, distintos medicamentos, para tratar distintas enfermedades, distintas heridas también que se producían en las guerras, ¿no? A razón de eso fue evolucionando, se fueron desarrollando técnicas de
manufacturación de las distintas plantas, ¿sí? Para producir lo que hoy conocemos como la farmacología moderna, ¿no? Esta historia comenzó cuando un individuo empleó por primera vez una planta para aliviar los síntomas de una enfermedad, ¿sí? Los chinos registraban el pensao, gran herbario, ¿no? O sea, era una enciclopedia básicamente donde figuraban todas las plantas o las que ellos conocían, y tenía 40 volúmenes con remedios a base de plantas medicinales. Data del año 2700 antes de Cristo, ¿sí? Más tarde, en 1500 antes de Cristo, los egipcios recogieron sus remedios en un documento conocido como el papiro de Eber. Bien. Ustedes díganme si se ven la presentación, ¿sí? Por las dudas. Bien, la primera referencia registrada de la palabra farmacología se encontró en un texto de 1693. Ahí aparece por primera vez esa palabrita que hoy conocemos y hace tantos estragos en nuestros estudios, ¿sí? En nuestros estudios como futuros enfermeros, o enfermeros para los que ya lo son. Se llamaba farmacología SEM, Manuductio and Materiam Medicum, de Samuel Dale. Se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX, o sea, a principios del siglo XIX empezó lo que llamamos hoy la farmacología moderna. En esa época, los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de complejas mezclas, lo que les permitió aislar diversos principios activos, ¿no? El principio activo como la morfina. Principio activo es lo que llamamos la droga, ¿no? El medicamento, básicamente, ¿no? Como, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? Principio activo, la morfina, y así con muchas otras drogas. Es lo que yo llamo drogas, bueno, eso es el principio activo, ¿sí? Bien, la farmacología como disciplina independiente se reconoció de forma oficial en 1847, cuando se estableció en Estonia el primer departamento de farmacología. John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense, gracias a sus muchas contribuciones al campo, fundó el primer departamento de farmacología en la Universidad de Michigan en el año 1890. ¿Qué es la farmacología? Básicamente, el estudio de los medicamentos. Tiene origen en dos palabras griegas, fármacon, que significa fármaco, y logos, que significa estudio, ¿no? O sea, el estudio de los fármacos. Se define simplemente como el estudio de los fármacos. Esta respuesta puede variar en función de muchas cuestiones que hacen a las personas, ¿no? Como características genéticas, sexo, edad, masa corporal, la genética, el estado de salud. Bien, el estudio de los medicamentos es la farmacología, como lo habíamos dicho. Conocer las indicaciones de los medicamentos existentes y mantenerse al día de los nuevos fármacos que aparecen cada año. Esto es un desafío para nosotros como enfermeros, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Para qué está indicado este medicamento? Muchas veces en nuestra práctica diaria, incluso aquellos enfermeros que tienen muchos años de experiencia, se encuentran con que llega un fármaco y dicen, ¿este fármaco para qué sirve? Entonces ahí está una cuestión de nuestra profesión. ¿Administramos sin saber para qué sirve un fármaco? No lo estoy preguntando porque ustedes, yo calculo que ya tienen la respuesta. Es no la respuesta. Tenemos que saber para qué sirve, qué efecto va a producir en el paciente, siempre. Porque si un paciente está hipotenso y tengo que darle un antihipertensivo y yo no sé qué es un antihipertensivo, voy a producir una complicación, voy a producir un daño. Y soy como enfermero, somos muy responsables, somos totalmente responsables de la administración de los fármacos, los efectos que puede producir en el paciente, las complicaciones, ¿sí? Y verificar si ese medicamento que administramos en su momento, qué efecto produce, si es un efecto beneficioso o es un efecto dañino. Y tenemos que
eh, un poco como hacernos cargo de lo que pueda llegar a suceder, ¿sí? Somos responsables directamente en la administración. Siempre, bueno, ahí ya sería tema para otra clase, el tema de las responsabilidades. Los fármacos pueden mejorar drásticamente la calidad de vida, pero un empleo inadecuado puede acarrear consecuencias devastadoras, ¿sí? Hay muchos ejemplos de empleo inadecuado de los fármacos que pueden producir consecuencias. ¿Se les ocurre alguno? Pueden escribir o pueden hablar. A ver, ahí en el chat hay algo. Ah, Carolina pregunta cómo, profe. Ahí lo que yo decía era lo siguiente. Eh, ahí decía en el slide, decía que el uso de fármacos de manera inadecuada, algo así con mis palabras lo estoy diciendo, puede producir efectos indeseables en la persona, ¿sí? Efectos que no son de todo beneficiosos, el uso inadecuado de algunos fármacos. Entonces yo les decía, ¿se le ocurre algún ejemplo de eso? Bien, ahí Franco pone el uso inadecuado de los AINES, Miriam pone alergias, hipotensión, adicciones, Carolina, muy bien, reacciones adversas, el propofol, uy Dios, el propofol, ahí sale un tema muy actual. Gracias, Yamila. La furosemida, bien. Algunos de estos fármacos pueden producir, Carolina está escribiendo, así que vamos a ver qué dice, pero bueno, pueden producir varios efectos adversos, diclofenac, y bueno, está ahí en ver y cuidar nosotros como enfermeros somos responsables de la administración de estos medicamentos, de no cometer un error, ¿sí? De no administrar una dosis, mayor dosis a las que debieran recibir el paciente. Y ahí aparecen los efectos letales, efecto tóxico, ¿sí? Estoy esperando que está escribiendo, Agustina está escribiendo algo. Miriam con los hipotensión también. Los AINES, ¿no? Es muy habitual que consumamos AINES sin indicación médica, por ejemplo, como dice Franco. La aspirina también, que se utiliza mucho. Carolina dice, sí, es verdad. Justamente produce sangrado, ¿no? Falla renal, falla hepática. Tal cual, hay antibióticos que se deben administrar de forma endovenosa, pero no endovenosa directa, sino a través de reconstitución y dilución e infusión adecuada, tanto en tiempo como en cantidad de líquido que va a ser, eh, que se va a diluir, ¿sí? Ahí Agustina pone la furosemida provoca hipotensión, por lo cual tengo que tomar la presión arterial antes, tal cual. Y si está hipotenso, ahí bueno, se habla con el médico y no se administra. Sí, hay muchos criterios que a veces tenemos que tener en cuenta. Y ahí entra una cuestión que también es un poco como controversial, ¿no? Agustina, obvio, pone. Ah, está bien. Un poco como controversial esta cuestión de los fármacos, ¿no? Porque el médico me indica y yo le digo, no, no lo voy a administrar porque el paciente está hipotenso, es una furosemida, le voy a producir mayor hipotensión, que no va a ser reversible después. Y el médico me dice, administrarlo igual, porque lo indico yo. ¿Y qué hago? A ver, escriban, quiero leer eso, a ver qué les parece. Eso me interesa. ¿Se entendió, no? Ahí Franco está escribiendo. Bien, Franco. Bien, Carolina, perdón. Ahí está. Tengo el derecho de negarme. No lo administro, Agustina. Muy bien. Excelente, claro. Esa es la respuesta.
Tengo derecho a negarme porque no es un fármaco que si no lo administro ya le va a producir un daño inmediato. Y aparte, tengo criterio profesional, como profesional de la salud, tenemos criterio profesional y podemos decir, no lo voy a administrar porque voy a producir un daño mayor, justificando con propiedad, claro, tal cual. No lo administro, profe, yo tengo matrícula y una responsabilidad, justificando todo, obviamente, usando mi criterio. Bien, perfecto. Tenemos que aprender a separarnos de somos profesionales también nosotros, ¿sí? Tenemos que aprender a separar el criterio de un profesional y el criterio nuestro. Tenemos criterio propio y tenemos que hacerlo valer. Perfecto. Bueno, vuelvo a presentar y avanzamos con la clase, ¿sí? Bien, farmacología y terapéutica. Los profesionales de enfermería están directamente involucrados en los cuidados del paciente y desempeñan un papel en la educación, el manejo y la supervisión del uso adecuado de los fármacos, ¿no? Siempre decimos, porque muchas veces está mal vista nuestra profesión y dicen, no, los enfermeros lo único que hacen es ustedes ya saben qué. Bueno, hacemos educación, hacemos un montón de cosas que ustedes cuando recién iniciaron la carrera o quienes recién están iniciando la carrera dirán, sí, no, porque enfermería solo hace esto, pero después van avanzando en su carrera, en sus estudios, después se reciben y van viendo que hay otra realidad de enfermería. Imaginen que está la educación. Entonces ustedes dirán, no, yo para hacer educación tengo que ser profesor de enfermería. No necesariamente. Si ustedes ya saben, si atienden pacientes y le van a administrar distintos fármacos, le van a estar diciendo y educando cómo deben tomarlo, en qué momento, si es antes de las comidas, después de las comidas, qué efectos adversos puede producir, cuál es el efecto deseado, qué signo y síntoma va a tener ese paciente si lo toma de manera inadecuada, si deja de tomar ese medicamento, qué es lo que puede ocurrir. Eso es educación. Se lo enseñan al paciente, a veces si el paciente depende de otra persona, es autoasistido por otra persona, bueno, es dependiente de otra persona, ahí le van a explicar a su cuidador principal, ¿sí? La terapéutica es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención y el tratamiento de enfermedades. Terapéutica. Lo terapéutico no es solo tratar la enfermedad, es también prevenir la aparición de la enfermedad, promocionar la salud. La farmacoterapia o farmacoterapéutica es el empleo de los fármacos con el propósito de prevenir y tratar la enfermedad, ¿sí? Se previene y se trata la enfermedad a través de la farmacoterapéutica o la farmacoterapia. Bien, fármaco. Un fármaco es una sustancia química capaz de desencadenar reacciones biológicas en el organismo. Estas reacciones pueden ser deseables, terapéuticas, o indeseables, adversas. Eh, por ejemplo, bueno, volviendo a esto de los antihipertensivos, pueden producir hipotensión. Hay hipotensión irreversible, tengan en cuenta, hay fármacos que pueden producir hipotensión irreversible, con riesgo de vida total, ¿sí? Si es irreversible hipotensión, imagínense lo que puede ocurrir con la vida de la persona. A veces estas reacciones indeseables son porque no tenemos algunos criterios en cuenta. Hay que preguntarle al paciente si es alérgico, ¿sí? A algún fármaco. Tengo la obligación de preguntar si es alérgico. Si no lo pregunto, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que sea alérgico, yo se lo administro y después tenemos un problema serio, ¿no? Puede pasar que el paciente no sepa que es alérgico. Yo le administro el fármaco y se produce un efecto adverso o una reacción indeseable, como lo dice el apunte. Por lo menos yo cumplí con la norma básica de la administración de fármacos de preguntarle al paciente o a su cuidador principal si el paciente es alérgico o no. Ahí creo que llegó un mensaje, así que
Dejo de compartir un segundito y voy al mensaje. No, admitir. Perfecto, ahí admití a Sofía. Bien, ahí vuelvo a compartir y continuamos. Los que llegan tarde a la reunión, igual no se preocupen porque la clase se está grabando, así que después la subo a YouTube y posteriormente al Classroom, ¿sí? Vieron que las clases, haciendo un mini paréntesis, las clases están ahí programadas como 2 horas a partir de las 4:30. En realidad la clase empieza a las 5 y termina cuando termina. La próxima clase empieza a las 19, pero supongamos que a las 5 termina a las 6 termina, bueno, termina. Y si nos tenemos que extender un poquito más, nos extendemos, ¿sí? El año pasado me pasó que hubo una clase que la extendí, eran las 11:30 de la noche cuando terminó. No va a ocurrir eso porque tengo programados los PowerPoint de otra forma, cosa de no tener que tener tantas horas de clase, porque ya llega un momento que la atención se pierde. Bien, productos biológicos. Los productos biológicos son sustancias producidas de forma natural por células animales, microorganismos o por el propio cuerpo humano. Ejemplos de estos productos son las hormonas, los anticuerpos monoclonales, los derivados y componentes sanguíneos, el interferón y las vacunas. Son productos biológicos, ¿sí? Terapias alternativas y complementarias constituyen otro enfoque terapéutico que engloba extractos naturales de las plantas, plantas medicinales, vitaminas, minerales, suplementos dietéticos, muchas técnicas consideradas por algunos como poco convencionales. Terapia complementaria, el Reiki, aceptado por la Organización Mundial de la Salud como terapia complementaria. Es un ejemplo que es el ejemplo que yo conozco, ¿sí? A tener en cuenta. Bueno, eso igual no voy a hablar mucho de eso, pero bueno, hay una cuestión, por ejemplo, hay personas que hacen Reiki, bueno, eso, le imponen las manos a los fármacos para que produzca un mayor efecto, según ellos, ¿no? Bien, a lo largo del curso voy a tratar de ir, además de las clases, como armando alguna mini actividad para que sea un poco más, que se puedan integrar mejor los conocimientos, ¿sí? Ay. Bien, terapias alternativas y complementarias. Bueno, acá había un poquito más, hablaba, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura, la hipnosis, la biorretroalimentación y el masaje, como terapias alternativas y complementarias. Fármacos de venta con y sin receta. Los fármacos legales pueden obtenerse mediante una receta o directamente en la farmacia. Muchos fármacos que hasta hace poco aún se conseguían solo con ir a comprarlo, hoy en día ya no es tan fácil comprarlo, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, un caso muy delicado son el tema del uso de los antibióticos, ¿sí? Antes les dolía un poco la garganta y decía, ay, seguro que tengo, no sé, una neumonía, ¿no? La gente común, ¿no? Nosotros, profesionales de la salud, no vamos a ir a comprar un fármaco sin una indicación médica. Y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos, comprábamos, no sé, un amoxicilabulónico, pongamos, y ya lo compraba y ya lo tomaba la persona. Bueno, eso ya no estaría, no se podría hacer, supuestamente, porque genera algunas complicaciones y se está llevando normas de uso adecuado de antibióticos. Tampoco la compra, por ejemplo, en un kiosco de determinados medicamentos que pueden ser productos de adulteración de sus componentes químicos, ¿sí? Ay, salí sin querer de la presentación. Hasta acá vamos bien, pueden escribir si no quieren hablar. Amoxicilina se utiliza mucho sin necesidad, Carolina. No sabía, o sea, sí, es verdad, se usa sin necesidad. No se tendría que poder comprar, o sea, yo mañana digo, ay, quiero tomar una amoxicilina pues me duele la garganta, por ejemplo. No tendría que poder ir a una farmacia y comprarla. Si voy a la farmacia me dicen, no, no te lo puedo vender sin receta, igual que un psicofármaco. Eso es la respuesta que me tendría que dar el farmacéutico. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes,
¿Pueden ir y comprar? A lo mejor sí, me dicen, sí, profe, yo voy, compré, o una persona fue y compró y no hubo problema, sin receta. Ahí estoy esperando el mensaje de Carolina que está escribiendo. Y bueno, nada, así que eh, me gusta cómo estamos teniendo la clase, porque si bien vamos charlando de los PowerPoint, de la presentación y todo eso, se está haciendo interactivo, están participando mucho y eso es importante. El hecho de participar los ayuda también a fijar algunos conceptos o sacarnos dudas. Hay dudas que quizás no se las pueda sacar ahora, las busco y se lo informo después, ¿sí? A ver, Carolina, sí se puede, algunos lugares y justamente por resfríos pequeños, síntomas, y ya consumen eso. Se puede, pero sí, es verdad lo que dice Carolina, ¿no? Yo sabía, ya me habían comentado gente que conozco que hay fármacos que van y los compran como si nada, fármacos que no se deberían comprar, y se puede, pero no se debería, claro. Ahí hay una cuestión que después habla de la resistencia de los microorganismos, ¿sí? Después, si mal no recuerdo, vamos a tener una charla al respecto, ¿sí? Hay una charla que estoy debiendo justamente de otro curso, la voy a dar y seguramente les comparte el video después, así ya que ha terminado ese curso que me está faltando ese tema, que habla de esto mismo que estamos hablando ahora. Bien, perfecto. Sigo compartiendo y continuamos. Bien, fármacos de venta con y sin receta. Ventajas. El profesional sanitario tiene la oportunidad de explorar al paciente y establecer un diagnóstico específico, cuando es con receta, ¿no? Se puede controlar la cantidad y la frecuencia a la que debe administrarse el fármaco. El profesional sanitario tiene la oportunidad de enseñar al paciente el uso adecuado del fármaco y sus posibles efectos secundarios, ¿sí? O sea, nosotros, como enfermeros, debemos saber los fármacos que vamos a administrar mínimamente para qué sirve, qué efecto va a producir ese fármaco, mínimamente. Y después sí tenemos que ampliar qué efectos adversos se pueden producir, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque yo administro el fármaco, no es que administro el fármaco, depende qué fármaco, ¿no? Y me voy a hacer otras actividades, sino tengo que verificar que no le produzca algún efecto adverso que pueda poner en riesgo su salud, la salud del paciente o incluso hasta la vida, ¿sí? Bien, fármacos de venta libre no requieren una orden médica, se obtienen con mayor facilidad. Los pacientes prefieren tomar fármacos de venta libre por diversas razones. Se obtienen con mayor facilidad y no es necesaria una cita con el médico, lo que supone un ahorro de tiempo y dinero, ¿sí? Pero bueno, eso se cae en la cuenta de que después terminamos tomando medicamentos que no deberíamos tomar, porque son de venta libre, porque lo tomaba mi abuela, lo tomaba mi tía, entonces, bueno, lo tomo igual porque a ella le pasó eso, le indicó eso al médico, lo tomó y le hizo bien. Eh, Hay países donde no se pueden comprar nada de venta libre, pero absolutamente nada, ¿sí? A tener en cuenta eso también. Quizás con el tiempo lleguemos a ese punto. Quizás no sé si sea adecuado o no, pero bueno, es a lo que se apunta en realidad. Normativas y estándares. Las normativas y estándares del uso de fármacos son esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Estas regulaciones abarcan desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación, distribución, prescripción y administración de los fármacos. Las agencias reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de los Estados Unidos, van a establecer distintas directrices, ¿sí? Y estas directrices se deben cumplir para que el medicamento pueda ser comercializado, ¿sí? Producido primero y, después, y posteriormente comercializado. Bien, información farmacológica, gasto de fármacos
de venta con receta, ¿no? Bueno, esto igual, esto lo pasamos, pero porque habla un poco son datos más de Estados Unidos, así que no. Pero bueno, es mucho lo que se gasta en fármacos, básicamente, ¿sí? Millonadas. A veces tenemos algunos datos, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, hablan, no sé, de un tratamiento de millones de pesos, pero tipo 10, 20 millones, creo que me estoy quedando corto, en una semana. Esto estamos hablando de antibióticos, antibióticos de amplio espectro, antibióticos de primera línea, ¿sí? Para microorganismos multiresistentes. Pero imagínense en la cantidad de dinero que se puede gastar en un año solamente en antibióticos, en meses nomás. El papel de la Food and Drug Administration en 1988, bueno, la FDA para los amigos, se convirtió oficialmente en una institución del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Bien, después está el Center, bueno, for Drug Evaluation and Research, que es una división de la FDA, regula el empleo de los fármacos de venta con y sin receta con fines terapéuticos. Disculpen mi inglés que no es del todo bueno. Igual la piloteo. Bueno, el papel de la FDA también supervisa la administración de fitofármacos y suplementos dietéticos mediante, bueno, la Center for Food Safety, esa me mató, bueno, nutrición. No se rían de mi inglés. Pero bueno, básicamente la FDA va regulando distintas cuestiones que hacen a los fármacos y en este caso también los fitofármacos y los suplementos dietarios. Interesante, ¿no? En su momento algo así pasó también con la vacuna para el COVID, justamente, ¿no? Y todo esto que ustedes ven acá en 4, a ver si hay. Ah, sí, después lo especificamos un poco más, pero por eso no me voy a detener mucho ahora. Fases del proceso de autorización de fármacos y productos biológicos. Investigación preclínica, investigación clínica, evaluación de la solicitud de registro del nuevo fármaco, vigilancia post-comercialización. Y ahora vamos a ir a cada una. Me detengo un segundito a ver si alguien solicitó algo, porque veo que hay algo en el chat. La ranitidina. Ahora, Agustina, en este momento. A ver, Miriam, perdón, me había perdido un poquito con los mensajes, que no los había leído. Escuché el otro día de la gravedad de tomar el omeprazol. A ver, Miriam, sí, hay algunas complicaciones respecto del omeprazol. ¿Qué escucho, Miriam? ¿Puede comentar, puede escribir, si lo desea? Sí, mejor hablo, que tardo mucho en escribir. Escuché que de tanta venta libre que hay del omeprazol termina lesionando que el estómago produzca los líquidos gástricos y se bloquean y es peor todavía. Bien. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Ah, ok. Por eso ya se está dejando de usar. Y ahí aparece el lansoprazol, pantoprazol, ¿sí? Que Sí, tienen un mejor efecto y producen menos daño, ¿sí? claro, Y pero cuando uno va y compra por comprar, a eso, profe, me refiero. bueno, fármaco de Uno va al venta libre, sí. farmacéutico, claro, y dice, dámelo por las dudas, por si me lesiona, porque me va a quedar mal, que esto que lo otro, entonces es como que se toma como una aspirina hoy en día y Sí. que puede, bueno, es. Bueno, ese es mi fármaco, ese es el que yo tomo, así que voy, compro, dame una tableta de omeprazol. Yo Ese es el también. mío. Así que, bueno. Sí, muchos fármacos tienen muchas complicaciones y uno los toma no por tomar porque tiene un síntoma, quiere solucionarlo. Y a veces no es el síntoma, a veces no es solo tapar el síntoma, sino ver el origen, el porqué. ¿Qué me pasa a mí? Por ejemplo, con el omeprazol me di cuenta que alimentándome mejor, me di cuenta que ya dejé de necesitarlo. Y hace mucho tiempo que dejé de necesitarlo realmente. Hay muchas cuestiones naturales de cuidado de la salud de uno, ¿no? Que logran evitar el uso de algunos fármacos. Es impresionante, pero sí. Fíjense, por ejemplo, hace un tiempo una compañera me dice, Miguel, vos siempre me pedís el pantoprazol. Yo le pedía pantoprazol, ya conseguía en ese tiempo, después dejó de conseguirlo.
Y ella me decía, yo sabes que no uso nada, y entonces me explicaba el porqué. Ella toma agua fría, dice, cuando tiene así, un poquito de acidez, no es que siempre, toma agua fría y se le calma. Así que, ¿qué hice un día? Probé esa técnica. ¿Y qué ocurrió? Funcionó. Y no es nada que no sea natural, ¿no? Porque tomar agua es algo natural, sin evitar la contaminación del cuerpo, el arruinar nuestros cuerpos con medicamentos. Ahí habla Agustina también de la ranitidina. Sí, en un tiempo había sido prohibida, recuerdo. eh, Eso de que puede provocar cáncer habría que investigarlo. Sigue estando la ranitidina, volvió al mercado. Había ocurrido que había habido una partida defectuosa que producía algunas complicaciones, que no estaba aprobada pero a medias, y entonces decidieron sacarla del mercado en ese tiempo. Después volvió, al tiempito volvió, ¿sí? Todos los medicamentos en cierta manera producen muchas complicaciones, ¿sí? También afecta a a ver, vamos a ver, Alejandra Bono, también afecta a los órganos cuando se toman a largo plazo sin ser indicado, también, tal cual. Por ejemplo, la loperamida produce efectos a nivel óseo también, ¿sí? Tengo un amigo que, bueno, falleció hace un tiempo y a razón de la loperamida se descubrió que había producido un daño a nivel óseo con necrosis, terminó amputado y habían determinado que era la loperamida el origen de su problema. Así que imagínense. Y terminó habitando después. Mi mamá toma agua de mar, es muy rica en minerales, diluida, Agustina. No, no sé cómo es el agua de mar, porque me imagino que no es agua de mar de verdad, sino que debe ser agua con alguna sal, algún componente. A ver, esto, Agustina, es interesante lo que comenta. Diluida, es filtrada. Bueno, habría que investigarla. La compra en la dietética. Habría que investigarlo, porque bueno, a veces hay cosas que necesitamos como una investigación siempre. Siempre digo que cuando uno dice algo, no sé, tomar, un ejemplo tonto, ¿no? Tomar mate reduce la ansiedad, el estrés, tranquiliza el alma. Se realizó una investigación en una universidad, ¿no? Y, y dice todo eso, la Universidad de Miguel Peñarrocha. Pero bueno, está bueno para investigarlo. Me gustaría, si consigue algún material al respecto, Agustín, y quiere compartirlo en el grupo de WhatsApp, será bienvenido. Y si no, lo busco yo también. Bueno, sigo compartiendo, ¿sí? Vuelvo a la clase si no nos vamos tanto en el tiempo, más que nada por eso, pero igual ustedes sigan escribiendo y lo vamos leyendo. Ah, igual no falta tanto. Yo cuando les hago una pregunta a alguien que tenga audio, porque no todos tienen audio, cuando presento así en grande, ahora yo lo veo en grande, ¿lo ven? Investigación preclínica, dice. Necesito saber eso. Sí, profe, se ve Bien. grande. Cuando paso al siguiente, la investigación clínica, ¿también se ve? ¿O se sigue Grande, viendo? sí. Ah, listo, No, listo. grande. No, quería saber si avanzaba, porque el año pasado cuando di no me acuerdo qué clase, lo ponía en grande, pero avanzaba y se quedaba en el mismo siempre. Y yo seguía hablando y siempre veían el mismo. Era para saber eso. Bien, investigación preclínica. Consiste en exhaustivos estudios de laboratorio. Los científicos llevan a cabo numerosas pruebas en células humanas y microbianas cultivadas en el laboratorio. También se llevan a cabo estudios en diversas especies de animales para valorar la eficacia del fármaco a diferentes dosis y observar las reacciones adversas. O sea, lamentablemente, se prueban en animales, ¿no? Y los que amamos los animales y bueno, y somos un poco protectores y todo eso, después decimos, no, yo no voy a tomar un fármaco que haya sido probado. Pero bueno, lamentablemente, todos los fármacos surgieron así y siguen surgiendo, ¿sí? Así que bueno, es bueno saberlo también.
la investigación clínica, preclínica, todavía no llega al ser humano, ¿no? Clínica, la fase tiene lugar en 3 etapas diferentes, denominadas ensayos en fase clínica. En primer lugar, los farmacéuticos clínicos, perdón, llevan a cabo pruebas en voluntarios sanos para determinar la dosis adecuada y evaluar qué reacciones adversas se pueden producir. O en qué dosis, en qué cantidad de este fármaco va a producir una reacción adversa, ¿sí? Son voluntarios sanos. Y firman, obviamente, un consentimiento para eso. Entonces, continuando con la investigación clínica, se administra el medicamento a grandes grupos de pacientes. Primero a grupos menores, grupos pequeños. Después, ya continuando en una segunda etapa de la investigación clínica, se administran a grupos de pacientes, ¿sí? Pero grupos mayores, grandes grupos, con la enfermedad específica. Investigadores clínicos de diferentes especialidades médicas contemplan diversos aspectos. ¿El fármaco es eficaz? ¿Empeora otros trastornos? ¿Se producen interacciones con otros medicamentos? ¿O hay algún tipo de paciente que lo pueda afectar de sobremanera, más que a otro? Y bueno, acá un poco resumiendo el desarrollo de un fármaco, ¿no? No sé si verán el puntero del mouse, pero bueno, en la primera parte, investigación preclínica, que es la fase 1, vean que son 4 fases, ¿no? La fase 1, margen, dura 1 a 3 años, una media de 18 meses. Síntesis inicial, pruebas en animales. Después se pasa a la investigación clínica, es la fase 2. Ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Ya es más a largo plazo, ¿sí? Y después tenemos la evaluación de la solicitud para poder utilizar este fármaco, ¿sí? Hay de 2 meses a 7 años, una media de 24 meses. Y después la vigilancia post-comercialización. Una vez empieza a comercializar, se sigue viendo qué reacciones adversas se pueden producir. ¿Se acuerdan con la vacuna del COVID? Cuando nos administrábamos, nosotros las primeras dosis, ¿no? La primera, por así decir, mejor dicho, teníamos que sacar una fotito, algo así era, ¿no? De un correo electrónico, volvíamos a nuestros hogares y si teníamos alguna reacción adversa, teníamos que informarlo, ¿sí? Era parte de todo el tratamiento y todo lo que estaba contemplado para evaluar la eficacia y los efectos adversos que se podían producir. Que incluso algunos todavía se siguen investigando y siguen apareciendo. ¿Hasta acá cómo vamos? Ahí hay un mensajito, ahí me fijo. Vieron que no me llegan los mensajes. Tengo que ir chequeándolo. Dejar de... Bien, bien. Bien, 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 lo habían puesto. Perfecto, Agustina. Sí, profe, sí, sí, bien, buenísimo. Está interesante la charla de ahora porque se sumaron un montón. Somos 13 personas ahora en la clase. Y hay gente que me escribió que bueno, que hoy no iban a poder estar. Así que la clase que viene van a estar. Yo les digo, les cuento igualmente, tengan en cuenta que este es un curso largo, tiene mucho contenido, mucho material, mucho por leer. No me aflojen, sigan adelante porque es interesante todo el conocimiento que van a ir adquiriendo, ¿sí? Y, y bueno, las dudas después nos las vamos sacando todos juntos, lo vamos charlando, lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Bien, bueno, sigo presentando. Ya casi terminamos, ¿sí? Bien, la tercera fase, bueno, es la autorización del fármaco, ¿sí? Durante esta fase es posible que continúen los ensayos clínicos también, ¿sí? Pero de fase 3. Ya fase 3, los ensayos clínicos fase 3 es la última etapa. Y las pruebas en animales también, dependiendo de qué resultados se obtuvieron en los ensayos preclínicos.
la vigilancia post-comercialización, que es la farmacovigilancia. Habrán escuchado la palabra de esa farmacovigilancia. Tiene que ver con... no sé qué pasó. Un segundito. Bien, la vigilancia post-comercialización, farmacovigilancia. La fase final del proceso de autorización de un fármaco comienza tras completar los ensayos clínicos y la evaluación de la solicitud, ¿sí? O sea, se evalúa la solicitud. Si se acepta, empieza la etapa de comercialización. El propósito de esta fase es valorar los efectos nocivos de este medicamento en una población mayor. ¿Se acuerdan que la fase 1 era, era preclínico, después empezaba la fase clínica con un grupo reducido, pero sano, y después ya la siguiente fase, que sería la fase 3, un grupo mayor. Y ya estamos en esta etapa donde se da prácticamente a toda la población, salvo algunos casos particulares. Ejemplo de esto, la vacuna de COVID, ¿a quienes no se daba? Bueno, no importa, no se le daba básicamente a personas inmunocomprometidas, ¿sí? Ya sea por, no sé, enfermedades como HIV, o personas que estaban recibiendo quimioterapia, personas con leucemia, linfoma, algunos tipos de cánceres, ¿sí? Sí, profe, ¿no se le da a estas personas para no poder, para que realmente si ahí no se conocía las contraindicaciones, es para no agregar más a las patologías que ya tenían? Como Claro, no es conocido es el efecto que podía llegar a tener, ni siquiera sabemos si reaccionaba bien o no. Entonces era evitar, no extraerle o sea, traerle más problemas a la patología que cada uno podía tener. En eso claro, era que querían evitar. tal cual. ¿Quién habló? Porque justo no puedo ver el nombre. Ah, y bueno, Alejandra, Ah, listo, perfecto. Alejandra, ¿usted dónde cursa conmigo o cómo era? No me acuerdo. sí, terminé el año pasado, profe, ahí en la Cruz Roja. Ah, pero era alumna mía de campo, ¿no? No, yo Ah, estuve con Rojos. está bien, está bien. No, me asusté porque cómo no me voy a acordar, por eso, perdón. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. Bien, cambios recientes en el proceso de autorización de medicamentos. Bueno, igual esto habría que corroborarlo, ¿no? Un poco, porque en 1992 ya estamos hablando de muchísimos años, así que esto lo paso, esto directamente no. Bien. Bien, periodo de tiempo necesario para la autorización de nuevos fármacos. Son necesarios alrededor de 11 años de investigación y desarrollo antes de un fármaco puede solicitar su evaluación por la FDA. O sea, imagínense en 11 años, con la vacuna de COVID no pasó eso, obviamente, por la emergencia sanitaria, ¿no? Y todo lo que estaba pasando a nivel país. Perdón, nivel país, nivel mundial, ¿no? Internacional era. Los ensayos clínicos de la fase 1 suponen alrededor de un año y se realizan en 20 a 80 voluntarios sanos. Los ensayos clínicos de fase 2 duran alrededor de 2 años y se realizan en 100 a 300 voluntarios. Ahí están las cantidades que estábamos hablando hoy, ¿sí? Pero yo me había equivocado y dije fase 1 era como la preclínica, no, la fase 1 ya es clínica, ¿sí? Fase 2 también clínica, ya más tiempo y mayor cantidad de voluntarios. Y la fase 3, alrededor de 3 años y se realizan entre 1000 y 3000 pacientes. Hasta acá termino, dejo de compartir. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Este primer encuentro, una clase como quien dice, pienso yo que es una clase llevadera, tranquila, hubo mucho intercambio, mucho diálogo, ¿sí? Ya después vamos a ver la clase que viene, ahora no tengo en mente cuál era el tema, igual me puedo fijar en un segundo, porque lo tengo abierto acá. Claro, clasificación y regulación de los fármacos, la clase 3 preparación para las emergencias, la clase 4 principios de la administración de los fármacos. Esta primera unidad habla un poco medio general de los fármacos, ¿sí? Después sí, ya nos vamos a empezar a meter en los fármacos por grupos, por patologías, ¿sí?
Pero bueno, espero que no solo les haya sido de su agrado, sino que les haya sido útil este intercambio, esta charla que hemos tenido. Pues siempre digo que no es que acá hay un profesor que da una clase, si bien yo soy profesor, pero es más que nada un intercambio, un poder guiarlos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Algo que quieran comentar, algo que quieran decir en estos últimos minutos. Bueno, si no hay nada... me parece que quisieron activar un micrófono, o no anduvo el audio, o se equivocaron y activaron el micrófono. Cualquier cosa pueden escribir, ¿sí? Ahí escribieron en el chat. Estuvo entretenida la clase, muy llevadera, nada pesada, profe. Gracias, Franco. Estas son las primeras clases, son así, yo trato de que sean siempre así. Después ya cuando nos metemos en el tema ya cuestan un poquito más, llevan más tiempo. Tengo que cambiar algunas cosas también de algunas clases, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poquito. Estoy esperando que escriban y ahí voy leyendo. Bien, Yamila, gracias, profe, muy interesante. Gracias, Yamila, por participar. Carolina, gracias, profe, gracias a usted también por estar. Zaida está escribiendo. Ah, Miriam Suárez, gracias, profe, gracias a usted también por estar. Zaida, gracias, profe. Bueno, gracias, Zaida. Así que bueno, gente, ahí está escribiendo Noelia. Pero bueno, es fármaco, como les decía, es interesante, hay mucho por trabajar, mucho por aprender. Este curso, en algún momento igual tenía pensado hacer un nivel 2, pero hay mucho contenido, mucho para aprender, lo importante es que no aflojen y que sigan adelante, ¿sí? Más allá de que se les haga pesado. No se pierdan las clases, por más que falten, digan, uy, no puedo ir este sábado, bueno, vean la clase, traten de verla el domingo cuando puedan, pero véanla porque se van a quedar, si no, porque es mucho el contenido, ¿sí? Bien. Sofía, gracias, profe. Gracias, Noelia, también. Agustina, me sirvió mucho. Bueno, gracias. Alejandra, gracias, profe. Interesante todo. Bueno, gracias a usted. Bárbara, muchas gracias. Miriam, saludos, chicos. Hasta la próxima. Así que bueno. Bueno, voy a dejar de grabar a los fines de la clase y me quedo un ratito leyendo los mensajes. Y si quieren quedarse y charlar un poquito, charlamos. Y si no, nos vemos a las 19 para los que están invitados. Les puedo hacer la invitación extensiva porque la clase de las 19 la tengo que dar porque es del curso de urgencias y emergencias. Así que si tienen ganas, pueden participar. Me piden el enlace los que no están en ese curso y yo se los envío, ¿sí? Así también es más entretenido porque me pasa que si hay gente, es entretenido, podemos dialogar, podemos intercambiar, y si no hay nadie es como que es... Yo la grabo igual la clase, si no habría nadie, yo grabo igual la clase, pero es más lindo de esta forma, en el intercambio. ¿Las clases son todos los sábados o cómo, profe? Pregunta Noelia. Sí, son todos los sábados a las 17 horas esta clase de farmacología, Noelia. Saludos, Yamila. Nos vemos en un rato de nuevo, Miriam. Saludos, Franco. Nos vemos a las 19. Saludos. Y está escribiendo Noelia y Agustina. Bueno, dejo de grabar. Ahí voy a despedirme en la grabación. Igual me quedo leyendo los mensajes que están ahí. Bueno, muchas gracias por haber participado de la clase, muchas gracias por este encuentro, por este intercambio. Nos estamos encontrando el próximo sábado a las 17 horas. Saludos y muchas gracias.